Los candelabros brillaban como cascadas congeladas sobre el gran salón de baile del Hotel St. Rajes. Los suelos de mármol pulido reflejaban cada destello de luz, cada brillo de lentejuelas y satén. Los camareros se movían como sombras, llevando copas de champán que centelleaban como oro líquido. Esta no era una noche cualquiera. Era la gala anual de Vidian Dynamics, una noche en la que los más ricos, influyentes y despiadados de la ciudad se reunían bajo un mismo techo. Se susurraban tratos en las esquinas, las cámaras hacían clic y las reputaciones se consolidaban o se destruían. En el centro de todo estaba Adrian Calloway, el director ejecutivo de Vidian Dynamics. Era alto, impecablemente vestido con un smoking negro, con una solapa de satén azul medianoche, y llevaba la sonrisa de un hombre que creía ser el dueño de la noche. Pero lo que hacía que todos los ojos lo siguieran no era solo su imponente presencia. Era la mujer que llevaba del brazo. Tessa, de 24 años, deslumbrante en un vestido de seda carmesí que se ceñía a ella como una segunda piel. Su risa sonaba fuerte y aguda, cortando los murmullos del dinero viejo como una cuchilla. Ella era la razón por la que el matrimonio de Adrienne se había derrumbado, la amante que él había elegido por encima de su esposa de 8 años. Esta noche, él la exhibía abiertamente, paseándola frente a inversores, colegas e incluso amigos de toda la vida que alguna vez admiraron su matrimonio. Era una declaración. Adrian había cambiado lo familiar por lo emocionante, lo leal por lo ambicioso. Sonríe, querida, le susurró a Tessa en el oído mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. Ella obedeció, mostrando a las cámaras una sonrisa pulida para las redes sociales, con su mano bien cuidada descansando posesivamente sobre el pecho de él. Para Adrian, esta noche no se trataba de caridad ni de la empresa. Se trataba de victoria. Había aplastado a la competencia este trimestre, expandido la influencia de Vidian en el extranjero. Y ahora quería que todos vieran que su vida personal era igual de envidiable. En su mente, la gala era su reino, y cada mirada en la sala era la prueba de que era intocable. Pero entonces, un silencio se extendió por el salón. Comenzó cerca de la gran entrada, donde dos porteros con guantes blancos abrieron las imponentes puertas dobles. El sonido de los violines pareció flaquear, como si incluso la orquesta sintiera el cambio. Los invitados se giraron y los susurros se extendieron por la multitud como olas rompiendo en la orilla. Y allí estaba ella, Iris, la ex esposa de Adrian. Entró lentamente, su vestido de seda esmeralda fluyendo como agua a cada paso. El vestido brillaba bajo los candelabros, abrazando su figura con una elegancia discreta. Un collar de diamantes descansaba ligeramente sobre su clavícula, captando la luz con cada respiración que tomaba. Su cabello rojo, que antes llevaba en peinados sencillos y domésticos, ahora caía en ondas pulidas por su espalda. Su presencia era innegable, serena, radiante e increíblemente segura de sí misma. Durante un año después del divorcio, Adrienne se había dicho a sí mismo que ella estaba destrozada, viviendo en las sombras, mendigando relevancia. Se había convencido de que ella no era nada sin él, pero esta noche, al verla entrar en el salón de baile, cada gramo de su confianza flaqueó, y no estaba sola. Caminando junto a Iris estaba Alexander Blackwell, un inversor multimillonario y el competidor más feroz de Adrian en el mundo de la tecnología. Conocido por sus adquisiciones despiadadas y su agudo intelecto, Alexander rara vez aparecía en eventos públicos acompañado. Sin embargo, esta noche, su brazo estaba entrelazado con el de Iris. Su alta figura se inclinaba ligeramente hacia ella, como si la protegiera de las miradas depredadoras de la multitud. Los suspiros de asombro se extendieron por el salón. Las cámaras giraron. Los invitados que segundos antes elogiaban a Adrian ahora estiraban el cuello para ver a Iris con Alexander. La narrativa de la noche cambió en un instante. La sonrisa de Adrian se congeló. Agarró su copa de champán con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Tessa le susurró algo al oído, pero él no pudo oírla. Sus ojos estaban fijos en Iris. Su Iris, que se veía más poderosa, más hermosa y más viva de lo que él recordaba.
Ella no flaqueó bajo su mirada. En cambio, se encontró con sus dos ojos a través del abarrotado salón con una mirada de triunfo silencioso. Y entonces, en un movimiento suave, Alexander se inclinó. Sus labios rozaron la mejilla de ella antes de posarse en un beso prolongado que envió ondas de choque por toda la sala. Los fotógrafos estallaron. Sus flashes convirtieron el momento en fuegos artificiales cegadores. Los suspiros de asombro resonaron, seguidos por el rápido tecleo de los dedos en los teléfonos, mientras el escándalo se extendía por las redes sociales en tiempo real. La mandíbula de Adrian se tensó, su agarre sobre Tessa se aflojó. La orgullosa sonrisa que había llevado toda la noche se borró de su rostro, reemplazada por algo que nadie había visto antes: miedo. Porque en ese instante, Adrian comprendió la verdad. La noche ya no era suya, y mientras Iris y Alexander avanzaban por el salón, todas las cabezas se giraron hacia ellos, no hacia él. Las conversaciones cambiaron. Los inversores se alejaron de Adrian. Su curiosidad se despertó ante la visión de la ex esposa que él había desechado, ahora abrazada por el único hombre que más temía. La orquesta reanudó su música, pero el aire era diferente ahora, cargado, peligroso. Adrian intentó enmascarar su pánico con otro sorbo de champán, pero el temblor de su mano lo delató. Tessa tiró de su manga, con la irritación brillando en sus ojos, como si se diera cuenta de que, con una sola entrada, Iris le había robado cada gramo de protagonismo que ella anhelaba. Adrian forzó una risa, pero sonó frágil. Apolo. Se inclinó para susurrarle a Tessa, su voz quebrada. No es nada, solo una entrada. Ella no significa nada. Pero sus ojos contaban otra historia. Sus ojos delataban la verdad. Estaba profundamente afectado. Y al otro lado de la sala, Iris inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa de complicidad, como si pudiera leer cada pensamiento desesperado que corría por su mente. La gala apenas había comenzado, pero Adrian ya lo presentía. Ya no era el rey de esta noche. Y cuando Iris finalmente abrió la boca para hablar, se dio cuenta de que tal vez ni siquiera sobreviviría. Antes del vestido esmeralda, antes del collar de diamantes, antes de que las cámaras la convirtieran en el centro de la gala, Iris Calloway había vivido una vida muy diferente. Una vida tranquila, humilde y dolorosamente pequeña en comparación con el caos resplandeciente del salón de baile del St. Rogers. Para entender por qué su presencia dejó a Adrian en silencio, tienes que saber quién solía ser Iris y cómo fue destrozada antes de encontrar la fuerza para resurgir. Iris había crecido en una modesta casa de 2 habitaciones en Queens. Su padre, un obrero de la construcción, pasaba largos días vertiendo hormigón en proyectos de la ciudad. Su madre trabajaba a tiempo parcial en una panadería, levantándose al amanecer para amasar la masa antes de que Iris siquiera saliera para la escuela. No había lujos, ni dinero de sobra, pero había amor. Y ese amor alimentó la determinación de Iris. Estudió mucho, se pagó la escuela de diseño con becas y turnos de noche sirviendo mesas, y soñaba con abrir su propio estudio de diseño de interiores algún día. Ese sueño se detuvo el día que conoció a Adrian. Tenía 25 años, con una mirada brillante, y trabajaba para una pequeña firma boutique en Manhattan. Él había entrado como un cliente potencial, ya en rápido ascenso en la industria tecnológica. Adrian era refinado, seguro de sí mismo, magnético. Parecía llenar cada rincón de la habitación con su presencia. Iris recordaba cómo sonreía al ver sus bocetos, cómo elogiaba sus ideas sobre cómo hacer que los espacios corporativos se sintieran más humanos. Su atención se sentía como la luz del sol después de años de sombras. Cuando la invitó a cenar, ella dijo que sí sin dudarlo. El torbellino que siguió fue como un cuento de hadas. Adrian la llevó a restaurantes en azoteas, la presentó a amigos poderosos y la colmó de una atención que nunca había conocido. 6 meses después, le propuso matrimonio con un anillo de diamantes que brillaba más que cualquier sueño que se hubiera atrevido a imaginar. Al principio, su matrimonio parecía perfecto. Adrienne le compró una casa adosada con escalones de piedra blanca y ventanas francesas. Le dijo que no se preocupara por el trabajo, que no se estresara con los clientes.
Ya no necesitas demostrar nada, le había dicho, dándole un beso en la frente. Me tienes a mí. Ella le creyó, renunció a su carrera, dedicó su energía a construir su hogar, a apoyar sus largas noches en la oficina, a organizar cenas en las que interpretaba el papel de la esposa amable. Durante años, Iris vivió a la sombra de Adrian, diciéndose a sí misma que era suficiente. Pero las sombras tienen una forma de tragarse la luz. La ambición de Adrian se oscureció a medida que su empresa se expandía. Pasaba más noches en la oficina, llegaba a casa oliendo a una colonia que no era la suya y desestimaba sus preguntas con una risa fría. Cuando ella le preguntaba si algo andaba mal, él la acusaba de ser paranoica, inestable, desagradecida. Ella comenzó a dudar de sí misma, silenciando la intuición que le gritaba la verdad. El día que encontró el recibo de un conjunto de lencería de encaje escondido en su bolsa de gimnasio, su pecho se oprimió con pavor. No era su talla, ni siquiera se acercaba. Cuando lo confrontó, Adrian se burló. Estás imaginando cosas, Iris. Deja de actuar como una histérica. Pero no lo estaba. En cuestión de semanas, los susurros se volvieron innegables. Tessa, una gerente de proyectos junior en Vidian, fue ascendida de repente, apareciendo de repente al lado de Adrienne en funciones de negocios. El mundo fingió no darse cuenta, pero Iris sintió la traición en cada rincón de su hogar vacío. El divorcio fue brutal. Los abogados de Adrienne la pintaron como inestable, extravagante, aferrada a un hombre que la había superado. Él se quedó con la casa, las acciones de la empresa, incluso los muebles que habían elegido juntos. A ella la dejaron con un modesto acuerdo y una sensación de vacío interior. Durante meses, Iris estuvo a la deriva. Alquiló un pequeño apartamento con pintura descascarada y vistas a un callejón. Evitaba a los viejos amigos que solo la veían como la esposa desechada de Adrian. Miraba al techo por la noche, preguntándose si había desperdiciado sus mejores años en un hombre que nunca la había amado de verdad. Hubo mañanas en las que ni siquiera podía levantarse de la cama, tardes en las que lloraba sobre un café frío y noches en las que pensó que nunca volvería a sentirse completa. Pero tocar fondo tiene una forma de despojarnos de las ilusiones. Una mañana Iris se miró en el espejo agrietado del baño. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Pero debajo del agotamiento, captó un destello de la chica que una vez se atrevió a soñar. Pensó en sus padres, que lo habían sacrificado todo para que ella pudiera construir un futuro. Pensó en los bocetos que solía dibujar en servilletas, las ideas que una vez la llenaron de fuego, y tomó una decisión. Ya no sería la sombra de Adrienne. Lentamente, dolorosamente, Iris comenzó a reconstruirse. Aceptó pequeños proyectos de diseño independientes, los apartamentos de amigos, la oficina de un primo, la cafetería de un vecino. Se corrió la voz sobre su estilo único, cálido, personal, impregnado de alma. No buscaba dinero ni prestigio. Construía espacios que contaban historias, y los clientes la adoraban por ello. En un año tenía suficiente trabajo para alquilar un estudio adecuado. En 2, su nombre comenzó a circular en círculos que Adrian ya no podía controlar. Y fue entonces cuando el destino la puso en contacto con Alexander Blackwell. Él la había contratado para rediseñar su ático en Manhattan, escéptico al principio, pero pronto cautivado por su visión. A diferencia de Adrian, Alexander escuchaba, valoraba su opinión, respetaba su oficio. Trabajaban hasta altas horas de la noche, no con coqueteo, sino con respeto mutuo, y lentamente creció una confianza silenciosa entre ellos. Cuando llegó la invitación para la gala de Vidian, Iris casi la tira. No quería volver a entrar en el mundo de Adrian, pero Alexander la había animado. Te has ganado el derecho a que te vean, Iris, le dijo. No te escondas, entra allí y recuérdales quién eres. Así que eligió el vestido esmeralda, se lo subió con manos temblorosas y se dijo a sí misma que esta noche no se trataba de Adrian, se trataba de reclamar su historia. Y sin embargo, mientras estaba en el umbral del salón de baile, con el firme brazo de Alexander entrelazado con el suyo, Iris sintió el peso de su pasado presionándola.
Se preguntó si era lo suficientemente fuerte. Se preguntó si podría enfrentarse al hombre que la había destrozado. Entonces las puertas se abrieron y los suspiros de la multitud respondieron a su pregunta antes de que ella pudiera hacerlo. Pues al otro lado de la sala, los ojos de Adrian se encontraron con los suyos, y la guerra que ninguno de los dos esperaba estaba a punto de comenzar. El Hotel St. Regis había albergado su cuota de reuniones poderosas, pero esta noche se sentía como el centro del universo. La gala anual de Vidian Dynamics no era solo un evento corporativo. Era un espectáculo, un escenario donde se ostentaban fortunas, se cimentaban alianzas y se destruían reputaciones con un solo rumor susurrado. Para Adrian Calloway, se suponía que sería su noche de coronación. Para Iris, era el campo de batalla donde reclamaría su dignidad. El salón de baile se extendía como una catedral del exceso. Candelabros de cristal colgaban pesadamente del techo abovedado, goteando luz dorada sobre mesas espejadas bordeadas de orquídeas importadas de Singapur. Candelabros de plata parpadeaban contra paredes cubiertas de seda. El aroma de los perfumes, Chanel, Dior, Tom Ford, se mezclaba con el agudo sabor del champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba desde una plataforma elevada, su música elegante, pero apenas audible por el murmullo de la conversación. Esta no era una multitud ordinaria. La lista de invitados de esta noche se leía como las páginas financieras de las noticias de mañana. Directores ejecutivos de empresas rivales, dignatarios extranjeros, capitalistas de riesgo, rostros de Hollywood invitados por el glamour y periodistas ansiosos por captar el momento estelar que siempre parecía estallar en los eventos de Vidian. En el centro de todo estaba Adrian, moviéndose con la facilidad de un hombre que creía que la sala le pertenecía. Estrechaba la mano de los inversores, susurraba al oído de los políticos y dejaba que las cámaras capturaran cada momento suyo con Tessa a su lado. Ella deslumbraba en seda carmesí, su belleza juvenil un accesorio que Adrian manejaba como un trofeo. Para él, ella no era solo una amante, era la prueba de que había mejorado, un recordatorio viviente de que podía descartar su pasado y construir un futuro más brillante. Para Iris, de pie justo en la entrada, la atmósfera era sofocante pero electrizante. El aire estaba cargado de juicio. Sentía las miradas sobre ella. Algunas sorprendidas, otras curiosas, otras compasivas. Cada susurro se sentía como un cuchillo. Esa es su exesposa. Se ve diferente. ¿Con quién está? Pero entonces sintió la firme presencia de Alexander a su lado. Su brazo era firme, su expresión tranquila, casi desafiante. Mientras otros miraban, él la miraba con un respeto inquebrantable. «Ignóralos», murmuró, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. «Perteneces aquí más que él». Juntos se adentraron más en el salón de baile. El sonido de su llegada se extendió rápidamente. Las conversaciones flaquearon. Los inversores se excusaron a mitad de frase para mirar a la recién llegada. Las cámaras se apartaron de Adrian y Tessa, girando hacia Iris y Alexander. Adrian se dio cuenta. Desde el otro lado de la sala se quedó helado. La sonrisa ensayada se desvaneció de su rostro. Por primera vez en años, el suelo bajo sus pies no se sentía firme. Había esperado que Iris desapareciera en la oscuridad, que se desvaneciera en la irrelevancia. Sin embargo, allí estaba ella, radiante, del brazo del único hombre cuya sombra se cernía aún más grande que la suya. El simbolismo era innegable. Adrienne había presumido de su amante. Iris había entrado con un multimillonario. La gala se había convertido en un tablero de ajedrez, y de repente Adrienne se dio cuenta de que no era el único jugador. La tensión no pasó desapercibida para la multitud. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los inversores comenzaron a cambiar de lealtad, acercándose a Alexander con sonrisas ansiosas. Los periodistas garabateaban notas furiosamente, sintiendo un escándalo digno de la primera plana. Incluso el cuarteto de cuerdas pareció flaquear, sus arcos temblando sobre las cuerdas como si estuvieran atrapados en la gravedad del momento. Iris sintió cada mirada, cada susurro, pero en lugar de encogerse,
levantó la barbilla aún más. Durante años había sido el accesorio de Adrienne, silenciosa, sumisa, olvidable. Esta noche era algo completamente diferente. Su vestido esmeralda brillaba bajo los candelabros, su presencia innegable. Y mientras sonreía levemente, no era solo para Alexander, era para ella misma. Adrian, desesperado por recuperar el control, levantó su copa y forzó una risa que sonó frágil. «Damas y caballeros», anunció, su voz más fuerte de lo necesario. «Gracias por acompañarnos esta noche mientras Vidian Dynamics celebra otro año de innovación y éxito». Siguieron aplausos, educados pero poco entusiastas. Los ojos todavía se desviaban hacia Iris. Adrian se aclaró la garganta, agarrando la mano de Tessa con fuerza como para anclarse. «Estamos orgullosos de presentar nuestra última expansión en los mercados globales. Esta noche no se trata solo del pasado, sino del futuro que estamos construyendo juntos». Pero incluso mientras hablaba, su mirada seguía volviendo a Iris. No podía evitarlo. Ella era el fantasma de todo lo que pensaba que había enterrado, ahora de pie en la misma sala que él quería dominar. Y peor aún, no era un fantasma en absoluto. Era carne, sangre y poder, respaldada por un hombre que podría derribarlo con una sola firma. En la parte trasera del salón, los reporteros intercambiaron miradas cómplices. Esta gala no sería recordada por el discurso de Adrian. Sería recordada por la mujer que él había desechado y el multimillonario que la besó frente al mundo. A medida que avanzaba la noche, la tensión se tejía en el aire como humo. Los inversores se acercaron a Iris y Alexander, ansiosos por estrechar manos, por susurrar posibilidades de alianzas. La sonrisa de Tessa se tensó al darse cuenta de que el protagonismo que había anhelado se le escapaba de las manos. Y Adrian, aunque mantuvo su compostura de esmoquín, sintió el lento desmoronamiento del imperio que pensaba que controlaba. Iris, sin embargo, sintió algo inesperado. Por primera vez desde que su matrimonio se desmoronó, sintió poder. No en los aplausos, no en los susurros, sino en el conocimiento silencioso de que ya no necesitaba la validación de Adrian. Estaba aquí porque había elegido estarlo, no porque alguien la hubiera invitado como cónyuge o accesorio. Los candelabros de arriba brillaban más intensamente. La música creció, pero bajo el glamour, la gala se había transformado en un campo de batalla. Cada mirada era un arma, cada susurro era una bala. Y cada paso que daba Iris era una declaración de que ya no era la mujer rota que Adrian había dejado atrás. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera Alexander sospechaba, era que la noche estaba a punto de inclinarse aún más. Porque Iris había venido a la gala no solo para ser vista, sino con un plan que haría añicos la ilusión cuidadosamente construida de Adrienne de una vez por todas. Y el primer movimiento de ese plan se desarrollaría antes de que las copas de champán siquiera se vaciaran. Si el salón de baile era un teatro, Adrienne Calloway estaba acostumbrado a interpretar el papel principal. Durante años había cultivado su papel. El director ejecutivo ambicioso, el líder visionario, el anfitrión encantador, que sabía exactamente cuándo reír y cuándo aplastar a un competidor con un comentario perfectamente sincronizado. Pero esta noche, bajo los candelabros de cristal del Saint Reyes, la máscara comenzaba a resquebrajarse. Adrian había construido su imperio sobre la percepción. Entendía que en los negocios el dinero importaba, pero la imagen importaba más. Cultivaba el encanto como un arma, usando su sonrisa con la misma facilidad que otros usaban una cuchilla. Pero debajo del pulido vivía un hombre cuya hambre de poder era insaciable, cuya arrogancia había corroído todo rastro de lealtad. No solo quería el éxito, quería el dominio, del tipo que dejaba a otros luchando en su sombra. Esa hambre fue lo que lo atrajo a Tessa. Tessa Hart tenía 24 años, era ambiciosa y no se avergonzaba de ello. No nació en la riqueza, no fue preparada para la alta sociedad. Se abrió camino hasta la órbita de Adrian a través del programa de prácticas de Vidian Dynamics, captando su atención no con brillantez, sino con audacia. Sabía cómo halagar, cómo reírse de sus chistes, cómo hacerlo sentir el centro del universo. Y Adrian, que prosperaba con la adoración, se lo bebió todo.
Para él, Iris se había convertido en un espejo de contención. Cuestionaba sus decisiones, le recordaba la humildad y se comportaba con una dignidad que él ya no podía admirar. Tessa, por otro lado, era fuego. Validaba su ego, alentaba su imprudencia y nunca le pedía que fuera menos. A los ojos de ella, él era el rey que siempre creyó ser. Por eso la exhibió en la gala. No era solo una cita, era una declaración. Entrar con Tessa del brazo le decía al mundo que Adrienne era lo suficientemente audaz como para reemplazar el pasado, lo suficientemente arrogante como para reescribir las reglas y lo suficientemente poderoso como para que no le importara quién desaprobaba. Pero en el momento en que Iris entró con Alexander Blackwell, la declaración le salió por la culata. Tessa lo notó de inmediato. Sintió la mano de Adrienne endurecerse alrededor de la suya, vio su mirada clavarse al otro lado del salón. Su sonrisa cuidadosamente ensayada flaqueó, reemplazada por algo crudo, algo cercano al miedo. Su propia sonrisa vaciló antes de que la forzara a volver a su lugar. No era ingenua. Sabía exactamente quién era Iris y qué significaba su repentina aparición. Aún así, Tessa no era el tipo de mujer que se encogía en un segundo plano. Si Adrian flaqueaba, ella lo compensaría. Se inclinó más cerca de él, presionando sus labios contra su oído. No parezcas alterado, susurró bruscamente, su voz dulce para las cámaras, pero con un filo de acero. Todos te están mirando. Controla la sala. Adrian forzó una risa demasiado fuerte y levantó su copa de nuevo, pero las grietas ya eran visibles, y Tessa podía sentir el cambio en el aire. Los inversores que los habían estado adulando minutos antes se estaban acercando a Iris y Alexander. Los fotógrafos que habían suplicado por su ángulo ahora estaban rodeando la entrada. El protagonismo que había anhelado toda la noche se estaba desvaneciendo. La mandíbula de Tessa se tensó. Este no era el plan. Su mente trabajó rápidamente. Si la exesposa de Adrienne pensaba que podía humillarlos, Tessa no lo permitiría. Tocó el brazo de Adrienne de nuevo, esta vez con más firmeza. «Sonríe. Bésame», siseó entre dientes. Él dudó, pero obedeció. Se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. Las cámaras destellaron, capturando la escena, pero en lugar de admiración, los susurros de la multitud se hicieron más duros. Los inversores volvieron la cabeza. El beso no parecía apasionado. Parecía desesperado, escenificado por un hombre que luchaba por demostrar que no estaba afectado. Adrienne se apartó, con la frustración brillando en sus ojos. Tessa se dio cuenta en ese momento de algo que nunca había considerado antes. Adrienne la necesitaba menos de lo que ella lo necesitaba a él. Su imperio le daba acceso, estatus, riqueza. Pero sin él, ella era solo otra mujer ambiciosa con tacones afilados y una lengua aún más afilada. Ella había atado su futuro al de él, y ahora ese futuro temblaba bajo el peso del regreso de una sola mujer. Aún así, Tessa no estaba dispuesta a perder. Había salido de la nada, y no iba a dejar que Iris le robara lo que se había ganado. Mientras el cuarteto de cuerdas crecía, se inclinó de nuevo hacia Adrienne. Si cree que puede ganar, demuéstrale que está equivocada. Muéstrales quién eres. No dejes que te robe la noche. Adrienne apretó la mandíbula. Odiaba el hecho de que ella tuviera razón. Por primera vez en su carrera, no estaba controlando la narrativa. Estaba reaccionando, y esa debilidad era visible para todos en la sala. Necesitaba reclamar su trono antes de que los susurros se convirtieran en titulares. «Bien», murmuró. «Entonces mírame». Con eso, Adrienne enderezó los hombros, forzando la confianza de nuevo en su postura. Guió a Tessa hacia los inversores más cercanos a Alexander, un movimiento audaz destinado a reafirmar su dominio. Su plan era simple: interrumpir, meterse en la conversación y recordarle al mundo que él seguía siendo el hombre con el poder. Pero al acercarse, escuchó la risa de Alexander, profunda, segura, sin esfuerzo. Iris también sonreía. Su cabeza se inclinaba ligeramente hacia Alexander como si nunca hubiera sido más feliz. Esa imagen le dolió más que cualquier rivalidad de negocios. El pecho de Adrienne se oprimió con algo feo,
algo que no había sentido en años. Inseguridad. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de la verdad. No era solo que Iris había vuelto, era que ya no le pertenecía, en ningún sentido. Y el hombre a su lado no era un rebote ni un accesorio. Era alguien lo suficientemente poderoso como para amenazar todo lo que Adrian había construido. Tessa apretó su brazo de nuevo, tratando de anclarlo, pero Adrian apenas lo sintió. Su mundo, el que pensaba que controlaba, comenzaba a escapársele centímetro a centímetro, justo delante de sus ojos. Y cuando Alexander se giró, cruzando la mirada con él, y levantó su copa en un brindis silencioso, Adrian comprendió que la verdadera guerra acababa de comenzar. El aire dentro del salón de baile era denso, cargado como el momento antes de que estalle una tormenta. Cada tintineo de copa, cada murmullo, cada flash de cámara parecía resonar más fuerte de lo habitual. Era como si todo el Hotel St. Rogers se hubiera detenido, esperando que algo explotara. Y explotó. Adrian Calloway había estado dando vueltas por la sala como un depredador inquieto, arrastrando a Tessa a su lado. Su plan era meterse en conversaciones, reclamar la atención y mostrar a la multitud que él seguía siendo el centro de gravedad. Pero la presencia de Iris era demasiado poderosa. A donde quiera que ella se movía, los ojos la seguían. Cada vez que hablaba, la gente se inclinaba más cerca. Y Alexander Blackwell nunca se apartaba de su lado, su tranquila autoridad haciendo que Adrian pareciera más pequeño con cada segundo que pasaba. Adrian finalmente explotó. Mientras Iris hablaba con un grupo de inversores, hombres que Adrian había estado cortejando durante meses, él se adelantó, con los tacones de Tessa haciendo un clic desesperado detrás de él. Su voz cortó la música más fuerte de lo necesario. Iris, dijo, su sonrisa afilada pero frágil, no esperaba verte aquí esta noche. El grupo se quedó en silencio. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron. Las cámaras se levantaron. Iris se giró lentamente, su vestido esmeralda brillando bajo el candelabro. Su rostro estaba tranquilo, sereno, aunque Adrian pudo ver el destello de fuego en sus ojos. Adrian, dijo ella con voz uniforme, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por el círculo que los rodeaba. Fui invitada. Una oleada de susurros recorrió la multitud. Invitada, no colándose, no suplicando. Invitada. La mandíbula de Adrian se tensó. Forzó una risa. Bueno, me alegro de que estés aquí. Es importante que la gente vea que ambos hemos seguido adelante. Hizo un gesto hacia Tessa, quien dio un paso adelante, su vestido carmesí captando la luz. Esta es Tessa, mi pareja. Ha sido un apoyo increíble para mí y para Vidian Dynamics. Tessa sonrió, aunque su mano temblaba ligeramente en el brazo de Adrian. Estaba lista para la admiración, lista para los suspiros de aprobación. En cambio, la mirada de la multitud permaneció fija en Iris, esperando ver qué diría. Iris inclinó la cabeza. Pareja, ¿así es como la llamas ahora? Las palabras fueron suaves, casi casuales, pero cayeron como una cuchilla. Unos pocos suspiros de asombro rompieron el silencio. Las orejas de Adrian ardían, y apretó su copa con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Alexander, de pie al lado de Iris, finalmente habló. Su voz era suave, firme, llevando el peso de alguien acostumbrado a dominar una sala. Interesante elección de palabras, Adrian, porque desde donde yo estoy, Iris parece la única verdadera pareja que cualquiera tendría la suerte de tener. La multitud reaccionó al instante. Algunos rieron suavemente, otros intercambiaron miradas. La garganta de Adrian se apretó. Alexander acababa de humillarlo sin levantar la voz, y la sala había presenciado cada segundo. Adrian intentó recuperarse. Bueno, Iris siempre ha tenido un don para el drama. Supongo que no pudo resistirse a hacer una aparición esta noche. Pero antes de que Iris pudiera responder, un periodista gritó desde el borde del círculo. Señora Calloway, ¿están usted y el señor Blackwell aquí juntos? Las cámaras estallaron, destellando como relámpagos. La pregunta abrió la sala en dos, y de repente todos se inclinaron.
Este era el momento estelar que habían estado esperando. Iris miró a Alexander, quien le dio el más leve asentimiento como diciendo, «Tu elección, tu poder». Se volvió hacia la multitud, su sonrisa tranquila, medida, devastadora. «Sí», dijo, «estamos aquí juntos». Los flashes se intensificaron. Los suspiros de asombro se convirtieron en un rugido de susurros. El rostro de Adrian se quedó sin color. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Alexander se inclinó y besó a Iris en la mejilla, deteniéndose lo suficiente para que las cámaras lo capturaran. El salón de baile estalló. Los invitados susurraban furiosamente. Los inversores intercambiaron miradas y los periodistas garabatearon frenéticamente. La imagen de Iris, una vez la esposa silenciosa y desechada de Adrian, ahora radiante junto a su competidor más temido, era más poderosa que cualquier comunicado de prensa. Fue una humillación pública que Adrian no había visto venir. Las uñas de Tessa se clavaron en el brazo de Adrian. «¡Haz algo!», siseó entre dientes, su sonrisa aún pegada para las cámaras. El orgullo de Adrian se encendió. Su imperio, su imagen, su control, todo se estaba desvaneciendo. Se enderezó, alzando la voz para que se oyera por encima de la multitud. «No olvidemos», dijo bruscamente, «que Iris es mi exesposa. Ni siquiera estaría aquí si no fuera por todo lo que yo construí. No dejen que las apariencias los engañen. Algunas personas solo brillan porque están bajo la luz de otra persona». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. La multitud se tensó. Sonaron suspiros de asombro. Adrian había cruzado una línea y lo supo demasiado tarde. Los ojos de Iris se entrecerraron, pero su voz permaneció tranquila. «Tienes razón, Adrian. Una vez estuve bajo la luz de otra persona, pero esta noche estoy bajo la mía». La sala estalló en aplausos, suaves al principio, luego más fuertes a medida que más invitados se unían. El rostro de Adrian se contrajo, su compostura se resquebrajó. Intentó sonreír, pero los aplausos no eran para él, eran para ella. La sonrisa de Tessa flaqueó por completo. Sus labios carmesí se apretaron, su cuerpo rígido de furia. Había soñado con esta noche, con ser la estrella junto a Adrian. En cambio, era invisible, eclipsada por la misma mujer de la que una vez se burló. El pecho de Adrian se oprimió, miró a su alrededor, desesperado por apoyo, pero a donde quiera que se volvía, los ojos lo evitaban. Los inversores se acercaron a Iris y Alexander. Los periodistas se agolparon para obtener citas. Su imperio de percepción se estaba desmoronando en tiempo real, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero incluso en su humillación, la mente de Adrian corría. No iba a perder. Si Iris quería guerra, él se la daría. No sería eclipsado ni por ella ni por nadie. Y mientras los aplausos rugían a su alrededor, Adrian susurró una promesa que solo él podía oír. Esto no había terminado, ni de lejos. El aplauso que había llenado el salón de baile después de las desafiantes palabras de Iris todavía resonaba en sus oídos mucho después de que se desvaneciera. Los invitados le habían sonreído. Los periodistas habían garabateado cada detalle y Alexander había permanecido erguido a su lado como un escudo. En la superficie se veía radiante, serena, intocable. Pero por dentro, el peso de la noche la oprimía más de lo que había anticipado. No fueron solo las palabras de Adrian las que la hirieron. Fueron los recuerdos que trajeron de vuelta, los que había enterrado, pero nunca borrado. Mientras sonreía para la multitud, Iris sintió un temblor recorrer su pecho, un recordatorio de que la fuerza, por muy convincente que fuera, a veces era solo una máscara. Horas más tarde, cuando la gala finalmente comenzó a dispersarse y la orquesta guardó sus instrumentos, Iris se excusó. Alexander había sido arrastrado a una conversación con un miembro de la junta, y aunque sus ojos la siguieron con preocupación, ella le aseguró que solo necesitaba un momento. Se escabulló del resplandeciente salón de baile hacia el tranquilo pasillo de más allá, sus tacones haciendo clic contra el mármol, hasta que el sonido de la risa y la música se convirtió en un débil murmullo detrás de ella. Encontró un salón vacío escondido cerca del extremo del hotel,
un espacio cubierto con cortinas de terciopelo y forrado de espejos. Sentada en el borde de un diván, Iris finalmente se permitió exhalar. Sus manos temblaban mientras se quitaba el collar de diamantes, dejándolo en la mesa a su lado. El vestido esmeralda que la había hecho sentir invencible horas antes, ahora se sentía como una pesada armadura presionando su pecho. Sola, permitió que las lágrimas fluyeran. No era justo. Todas las noches que había llorado en las almohadas mientras Adrienne estaba con Tessa. Todas las mañanas que se despertaba en una cama vacía, convenciéndose de que sus largas horas de trabajo eran por el bien de su futuro. Todas las veces que dudó de su propio valor porque él la hizo creer que no era suficiente. La humillación de las audiencias de divorcio se repetía en su mente. Los abogados diseccionando su vida como si fuera una carga. Una esposa fracasada aferrada a las migajas. Recordaba los susurros de los amigos que se habían alejado. La forma en que algunos la habían mirado con lástima, otros con juicio. Recordaba estar sola en su pequeño apartamento, mirando su reflejo en el espejo del baño, preguntándose si había desperdiciado los mejores años de su vida en un hombre que nunca la había amado de verdad. Y esta noche, aunque había entrado fuerte, aunque había robado el protagonismo, las palabras de Adrienne todavía le atravesaban el corazón. Algunas personas solo brillan porque están bajo la luz de otra persona. Y si tenía razón, el pensamiento era como un veneno extendiéndose por sus venas. ¿Y si su momento de esta noche no era suyo? ¿Y si solo era por Alexander? ¿Por la forma en que la besó? ¿Por los susurros de que ahora estaba conectada con un rival multimillonario? ¿Alguien la habría mirado 2 veces si hubiera entrado sola? Las preguntas la atormentaban, desgarrando la frágil confianza que había construido. Por un momento, la mujer que había entrado en la gala parecía una extraña, y la esposa rota y desechada que pensaba que había dejado atrás resurgió. Su pecho se agitó mientras enterraba la cara entre las manos. Odiaba que Adrienne todavía tuviera este poder. Odiaba que incluso después de todo, su voz resonara en su mente. A pesar de toda su fuerza, toda su reconstrucción, una frase cruel la había desmoronado. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Iris se secó rápidamente las lágrimas, enderezando su postura, tratando de reconstruir la máscara antes de que alguien la viera. Pero cuando la puerta se abrió, no era un periodista ni un extraño. Era Lena, su amiga más cercana, la que le había subido la cremallera de su vestido esmeralda. Esa misma noche, los ojos de Lena se suavizaron al instante. Sabía que te encontraría aquí. Cerró la puerta y cruzó la habitación, arrodillándose frente a Iris. Estuviste increíble esta noche. No dejes que él te robe eso. La voz de Iris se quebró. ¿Y si tiene razón, Lena? ¿Y si solo parecí fuerte por Alexander? ¿Y si sin él sigo sin ser nada? Lena le agarró las manos con firmeza. Ni se te ocurra creer eso. Alexander te admira por quien eres. Él no te dio el poder. Iris, ya lo tenías, solo te recordó que lo usaras. Las palabras calaron hondo, pero el dolor permaneció. Iris apretó los labios, luchando contra otra oleada de lágrimas. Es que pensé que había superado esto. Pensé que era más fuerte. Pero cuando Adrienne me miró, sentí como si estuviera de vuelta en esa sala de tribunal, de vuelta en esa casa, de vuelta a ser la mujer que él rompió. El agarre de Lena se intensificó. Entonces quizás este es el momento en que decides de una vez por todas que él no volverá a romperte. Ni esta noche, ni nunca. El silencio llenó el salón, pesado pero sanador. Iris se reclinó, cerrando los ojos, forzándose a respirar. Por primera vez en horas, se permitió sentir el agotamiento, la crudeza de estar frente al mundo y fingir no sangrar. Pero también sintió algo más agitándose bajo el dolor. Una chispa de desafío, débil pero viva. Las palabras de Adrienne la habían herido. Sí, pero también le habían recordado por qué había venido. Esto no era solo para hacerse ver. Esto era para reclamar cada parte de sí misma que él había intentado borrar. Lena se levantó y le ofreció una mano. Vuelve conmigo. Deja que te vean salir de aquí con la cabeza alta. No le des la satisfacción de saber que te afectó.
Iris dudó, mirando su reflejo en el espejo al otro lado de la sala. Sus ojos estaban rojos, su rímel corrido, pero debajo del desastre había algo familiar. Un destello de la mujer en la que una vez soñó convertirse. Fuerte, independiente, impasible ante las sombras de los hombres que la subestimaron. Se limpió la cara con un pañuelo, se reaplicó el lápiz labial con manos temblorosas y se puso de pie. El vestido esmeralda volvió a captar la luz, ya no pesado, sino un recordatorio de por qué estaba allí. Mientras ella y Lena caminaban de regreso hacia el salón de baile, el corazón de Iris todavía dolía, pero su resolución comenzó a estabilizarse. Sabía que Adrian no había terminado. Sabía que esta noche era solo el comienzo. Y cuando las puertas del salón de baile volvieron a aparecer, se dio cuenta de que Adrian ya estaba planeando su siguiente jugada, una que podría destruirla si no estaba preparada. Cuando Iris volvió a entrar en el salón de baile, sus mejillas aún ligeramente sonrojadas por las lágrimas, pero su barbilla levantada con silenciosa rebeldía. Era diferente. Ya no se escondía en las sombras de la humillación. Algo dentro de ella había cambiado. Adrian podría haberla sacudido, pero no la había roto. No esta vez, pero Adrian no lo sabía. Desde el otro lado de la sala, la vio regresar y confundió el ligero enrojecimiento alrededor de sus ojos con debilidad. Se inclinó más cerca de Tessa, su voz un gruñido bajo. Está flaqueando. Bien, ahora mira cómo acabo con ella. Se excusó de un grupo de inversores y se dirigió de nuevo hacia el centro del salón de baile, donde Iris y Alexander ahora estaban cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Los candelabros proyectaban una luz dorada sobre la multitud, haciendo que cada movimiento tenso pareciera una escena en un escenario. Todos podían sentir que algo se avecinaba, aunque nadie sabía cuán explosivo sería. ¿Todavía paseándote, Iris? Se burló Adrian al acercarse, su sonrisa afilada para las cámaras. Dime, ¿qué haces exactamente estos días? Ah, cierto, nada, a menos que aferrarse a Alexander cuente como una ocupación. Los suspiros de asombro recorrieron la multitud. Tessa sonrió con aire de suficiencia a Iris, como si saboreara el golpe. Adrian se irguió, convencido de que había recuperado el control. Pero Iris no se inmutó. Miró a Alexander, quien le dio el más leve asentimiento, y luego se volvió hacia Adrian. Su voz era firme, sus palabras nítidas. Es curioso que preguntes, dijo, porque mientras tú has estado ocupado presumiendo de tu amante, yo he estado ocupada trabajando. Adrian soltó una risa oscura. ¿Trabajando en qué? ¿Decorando cafeterías? No podrías entender el tipo de tratos que manejo. Los ojos esmeralda de Iris ardieron. De hecho, Adrian, creo que te darás cuenta de que entiendo mejor de lo que crees, porque uno de esos tratos que has estado persiguiendo ahora es mío. La multitud se congeló. Adrian parpadeó, desequilibrado. ¿De qué estás hablando? Alexander dio un paso adelante. Su voz llevaba la autoridad que hacía temblar a salas de juntas enteras. Estás hablando del contrato Blackwell-Vidian, el que pensabas que tenías en el bolsillo. Iris es mi socia en el proyecto, Adrian. Ella diseñó todo el concepto para nuestra expansión. Su nombre está en cada plano, en cada firma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los inversores se miraron entre sí, con la boca abierta. Los reporteros se apresuraron a tomar notas. El rostro de Adrian se quedó sin color. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso no es posible. Ese trato se suponía que era tuyo, interrumpió Iris, su voz firme pero aguda. Lo era hasta que me subestimaste. Hasta que subestimaste lo que podía construir sin ti. Las palabras golpearon como un trueno. Durante años, Adrian había descartado a Iris como nada más que una esposa trofeo, alguien que sonreía en las cenas y hacía de anfitriona en una casa que él reclamaba como suya. Ahora, frente a todos, ella había revelado que no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, y no en su sombra, sino como su rival directa. La multitud estalló en susurros. Los inversores que una vez se inclinaron hacia Adrian, ahora se inclinaban hacia Alexander e Iris. El equilibrio de poder había cambiado en un instante. La sonrisa de Tessa flaqueó. Tiró del brazo de Adrian.
Dime que esto no es verdad, siseó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia los periodistas que los rodeaban. Pero Adrian estaba congelado. Su mente corría buscando un salvavidas. Había asumido que Iris no era nada sin él, que se desvanecería en la oscuridad después del divorcio. Ahora había regresado, no como un pensamiento tardío, sino como una amenaza con el poder de desmantelar su imperio pieza por pieza. No te creo, escupió finalmente Adrian. Esto es un truco, un espectáculo. Alexander se acercó, su presencia imponente. Créelo o no, Adrian, no cambia la verdad. El trato ya está firmado. Las juntas directivas lo saben, y ahora también todos los demás. Los labios de Adrian se separaron, pero no salieron palabras. Estaba acorralado, atrapado. La humillación que había intentado infligir a Iris le había salido por la culata de forma espectacular. Iris, sin embargo, no se regodeó, simplemente lo miró, su voz tranquila pero inflexible. Una vez me dijiste que no era nada sin ti. Esta noche demostré que soy más fuerte sin ti de lo que nunca fui contigo. El salón de baile estalló en aplausos, más fuertes que antes. Esta vez, no solo educados, sino genuinos, casi atronadores. Los periodistas tomaron fotos. Los inversores murmuraron sobre nuevas alianzas. Y la orquesta, sintiendo el clímax del drama, comenzó a tocar una melodía triunfante. El rostro de Adrian se contrajo de rabia. Tessa tiró de su manga, desesperada por escapar del centro de atención. Pero él se quedó inmóvil, mirando a Iris como si su odio por sí solo pudiera reducirla a cenizas. Iris se giró, deslizando su brazo de nuevo por el de Alexander, con la cabeza en alto. Sintió la oleada de vindicación, el dulce sabor de reclamar su voz después de años de silencio. Pero debajo de la victoria, sabía que algo peligroso se había desatado. Adrian no solo estaba humillado, estaba herido, y un hombre como él no se lamía las heridas en silencio. Mientras ella y Alexander comenzaban a moverse hacia la salida, Iris se encontró con los ojos de Adrian por última vez. No estaban llenos de derrota, estaban llenos de algo más oscuro, más afilado, y en ese momento supo que esta batalla estaba lejos de terminar. Adrian ya estaba planeando su venganza. La noche de la gala lo había cambiado todo. La revelación de Iris sobre su asociación con Alexander Blackwell ya estaba resonando en los círculos más poderosos de la ciudad. Los titulares iluminaron los medios digitales antes de que ella siquiera saliera del hotel. Ex-esposa del director ejecutivo de Vidian, emerge como socia de Blackwell. Adrian Calloway, eclipsado por el impresionante regreso de Iris. Pero para Iris el momento no se trataba solo de humillar a Adrian. Se trataba de demostrarse algo a sí misma, que ya no era la mujer frágil y desechada que lloraba en un apartamento vacío, que podía mantenerse erguida, no por la presencia de Alexander, sino porque había reconstruido su vida pieza por pieza con sus propias manos. Aún así, el brillo de la victoria rápidamente dio paso a la realidad. El aplauso público era fugaz. Adrian era peligroso, y ella sabía que no aceptaría la derrota en silencio. Si realmente iba a sobrevivir a esta nueva guerra, necesitaba hacer más que solo una declaración. Necesitaba transformarse. Y así Iris comenzó el proceso de convertirse en alguien que Adrian nunca más podría ignorar. Sus mañanas ya no comenzaban con dudas, sino con un propósito. Al amanecer, se sentaba en su escritorio con café y bocetos, refinando sus diseños. El pequeño estudio que una vez había alquilado con dinero prestado, ahora bullía de energía, lleno de asistentes ansiosos por aprender su oficio. Los proyectos llovían: áticos de lujo, hoteles boutique, sedes corporativas. Cada uno llevaba su calidez característica, su habilidad para convertir espacios fríos en hogares, pasillos estériles en santuarios. Los clientes la elogiaban no solo por su arte, sino por su resiliencia. Abrazó el papel de líder. Ya no se escondía detrás de la cortesía, negociaba contratos con una precisión afilada, negándose a ser infravalorada. Durante años Adrian le había dicho que no entendía de negocios. Ahora estaba construyendo uno que rivalizaba con el suyo, impulsado no por el ego, sino por la autenticidad. Pero la transformación de Iris no fue solo profesional,
Fue profundamente personal. Cambió su apariencia, no por vanidad, sino como armadura. Atrás quedaron los vestidos de tonos apagados que Adrienne prefería, los tonos suaves que, según él, la hacían presentable. Ahora elegía colores audaces, trajes a medida y vestidos que exigían atención. Su cabello, una vez recogido pulcramente para complacerlo, fluía libremente, peinado para reflejar su independencia. Cuando entraba en una habitación, la gente ya no veía a una esposa, veían una fuerza. También reconstruyó su mundo interior. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de su rutina, despegando las capas de años de manipulación y abuso psicológico que Adrienne había dejado atrás. Se enfrentó a la voz en su cabeza que todavía susurraba: no era suficiente. Lentamente la silenció, reemplazándola con una verdad más fuerte. Ella era más que suficiente. Incluso en sus relaciones personales, Iris estableció nuevos límites. Lena siguió siendo su confidente más cercana, recordándole que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza. Alexander también se convirtió en más que un simple aliado de negocios. Su respeto nunca flaqueó. Su apoyo nunca se sintió posesivo. A diferencia de Adrienne, Alexander no intentaba controlarla. Celebraba su independencia. Él no fue la razón de su transformación, pero fue la prueba de que una verdadera asociación era posible. Juntos se convirtieron en un equipo formidable. La influencia de Blackwell, combinada con la visión de Iris, creó proyectos que remodelaron el horizonte de la ciudad. Cada éxito erosionaba el imperio de Adrienne. Cada titular erosionaba su imagen cuidadosamente construida. Pero la transformación de Iris ya no se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Por primera vez en años, reía sin miedo, caminaba sin dudar, soñaba sin disculpas. Se dio cuenta de que la traición de Adrienne no había terminado con su vida. La había obligado a encontrar su verdadero yo. Aún así, la victoria tenía sus sombras. Con cada éxito llegaban susurros de que Adrienne estaba planeando algo. Se había retirado del centro de atención desde la gala, pero su silencio se sentía más peligroso que sus insultos. Los inversores que una vez lo elogiaron ahora dudaban. Se extendieron rumores de reuniones erráticas, de arrebatos a puerta cerrada. Iris no lo subestimó. Conocía a Adrienne demasiado bien. No se detendría hasta encontrar una manera de contraatacar. Ese conocimiento solo la impulsó más. Se volcó en su trabajo, en construir una marca tan intocable que ni siquiera la ira de Adrienne pudiera desmantelarla. Dio entrevistas, compartiendo su historia, no como una víctima, sino como una superviviente. Sus palabras resonaron en mujeres de toda la ciudad, mujeres que habían sido silenciadas, subestimadas, desechadas. Se convirtió en más que una diseñadora. Se convirtió en un símbolo. En un evento principal, de pie ante cientos de emprendedores, habló desde el escenario con una voz firme y clara. Durante años, me dijeron que no era nada sin un hombre. Esta noche les digo esto: nunca son nada. Son los cimientos, los constructores, los creadores de su propia luz. La ovación de pie duró casi 5 minutos. Tras bastidores, Alexander le sonrió. Te has vuelto imparable. Pero Iris negó con la cabeza suavemente. No imparable, solo finalmente despierta. Su transformación alcanzó su punto culminante la noche en que presentó su último proyecto, el rediseño de la Torre Blackwell, un rascacielos destinado a redefinir el horizonte de Manhattan. La gala de inauguración estaba programada para la primavera y la ciudad bullía de anticipación. Para Iris era más que un proyecto. Era la prueba de que había reclamado su lugar en un mundo en el que Adrienne una vez juró que no podría sobrevivir. Sin embargo, bajo el triunfo, persistía un escalofrío. Adrienne había estado en silencio demasiado tiempo. Lo conocía lo suficiente como para reconocer las señales. Se estaba gestando una tormenta, y su reinvención, por muy fuerte que fuera, sería puesta a prueba de formas que no había imaginado. Mientras estaba en su estudio una noche, revisando planos bajo la suave luz de una lámpara de escritorio,
Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Las palabras eran cortas, escalofriantes, inconfundibles. Disfruta tu imperio, Iris, porque pronto lo recuperaré todo. Se le cortó la respiración, su mano se apretó alrededor del teléfono, y en ese momento supo que la venganza de Adrian no solo estaba por llegar, ya había comenzado. Los meses que siguieron a la gala del St. Rajes fueron un lento desmoronamiento para Adrian Calloway. Su imperio, una vez intocable, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la sospecha, la traición y su propio orgullo. Pero no fue solo casualidad, fue Iris. Paso a paso, movimiento a movimiento, ella y Alexander Blackwell habían construido el contraataque perfecto, y Adrian nunca lo vio venir. El escenario para su caída se preparó en la conferencia anual de accionistas de Vidian Dynamics, un evento aún más crítico que la gala. Los inversores volaron desde Londres, Tokio y Dubái. Los medios llenaron la sala, con las cámaras listas para capturar el futuro de una de las empresas más poderosas de América. Adrian había planeado usar el evento para reafirmar su dominio, para demostrar que, a pesar de los chismes, seguía en control. Pero Iris tenía otros planes. Llegó no como invitada esta vez, sino como oradora principal, presentada por el propio Alexander. Su nombre apareció en la pantalla masiva detrás del escenario. Iris Calloway, visionaria del diseño y socia Blackwell Innovations. La multitud estalló en aplausos, más fuertes que los que habían recibido las palabras de apertura de Adrian. Para él fue un déjà vu, la humillación de la gala, repitiéndose en un foro aún más público. Iris subió al escenario con un traje blanco a medida, su presencia imponente. Habló con claridad y convicción, presentando su proyecto conjunto con Blackwell, una iniciativa de reurbanización urbana que prometía no solo ganancias masivas, sino también impacto social. Sus diapositivas mostraban rascacielos diseñados para ser sostenibles, lujosos pero accesibles, espacios que encarnaban tanto la visión como la humanidad. Los inversores se inclinaron hacia adelante, cautivados. Los periodistas tecleaban furiosamente. Adrian, sentado a la cabeza del panel, sintió que se le revolvía el estómago. Esta era su pesadilla. Iris brillando más que él, su visión eclipsando la suya. Cuando concluyó, los aplausos sacudieron la sala. Las cámaras destellaron como fuegos artificiales. Y entonces, como si estuviera coreografiado por el destino mismo, Alexander se levantó y se unió a ella en el escenario. Le puso una mano en el hombro y luego se dirigió a la audiencia. Esta noche, dijo, anunciamos que Blackwell Innovations y Iris Calloway han asegurado los contratos mayoritarios que Vidian Dynamics ha estado persiguiendo durante el último año. Estos proyectos son nuestros y apenas estamos comenzando. La multitud estalló. Los inversores que se habían mantenido leales a Adrian ahora susurraban ansiosamente entre sí, calculando cuán rápido podrían cambiar de bando. Adrian se puso de pie de un salto, con el rostro rojo. «¡Esto es un sabotaje!», gritó, con la voz quebrada. «Esos proyectos eran míos. Ella los robó». La sala se quedó en silencio. Todas las cámaras se volvieron hacia él, capturando la imagen de un hombre desmoronándose. El arrebato de Adrian fue crudo, desesperado, una muestra pública de debilidad que nunca podría borrar. Iris se giró lentamente, su expresión tranquila, medida. No levantó la voz, no lo necesitaba. «No, Adrian, los perdiste porque estabas demasiado ocupado persiguiendo sombras. Me subestimaste, y ahora el futuro pertenece a quienes construyen, no a quienes destruyen». El aplauso fue atronador. El pecho de Adrian se agitó, sus puños se cerraron, pero no pudo hacer nada. El poder se le había escapado de las manos frente al mundo entero, y entonces llegó el golpe final. Una de las periodistas se levantó y alzó la voz. «Señor Calloway, ¿cómo responde a los documentos filtrados que muestran el uso indebido de fondos de la empresa para cubrir gastos personales, incluidos regalos de lujo y viajes para la señorita Tessa Hart?» La sala contuvo el aliento. Adrian se congeló. Su mente corría. ¿Cómo lo sabían? Miró hacia Tessa, que estaba sentada pálida y temblorosa en la primera fila.
Las cámaras se giraron hacia ella, capturando su conmoción. Más voces se alzaron de la multitud. ¿Es cierto, señor Calloway? ¿El dinero de la empresa financió su aventura? ¿Va a dimitir como director ejecutivo? La garganta de Adrian se secó. Su imperio, su imagen, su máscara cuidadosamente elaborada, desaparecieron. Y Iris, de pie en el escenario junto a Alexander, se había convertido en el rostro de su destrucción. La seguridad se movió hacia Tessa mientras los periodistas se arremolinaban. Los flashes cegadores. Adrian intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron bajo el rugido del escándalo que estallaba en tiempo real. Los miembros de su junta intercambiaron susurros furiosos. Algunos sacaron sus teléfonos, ya contactando a abogados. Otros sacudieron la cabeza con disgusto. Iris lo observó todo en silencio. No sonrió, no se regodeó. La venganza no se trataba de crueldad, se trataba de justicia. Adrian había intentado borrarla, pero esta noche el mundo vio cómo se borraba a sí mismo. La conferencia terminó en caos. Los reporteros persiguieron a Adrian mientras salía furioso. Tessa lo seguía, con el rostro surcado de lágrimas. Los accionistas acudieron en masa hacia Iris y Alexander, ansiosos por asegurar su futuro con los ganadores de la noche. El una vez intocable rey de Vidian Dynamics quedó reducido a un hombre acorralado, expuesto y completamente impotente. Tras bastidores, Iris finalmente se permitió respirar. Lena la abrazó con fuerza. Lo hiciste, finalmente lo hiciste. Pero Iris negó con la cabeza suavemente. No se trata de que yo gane, se trata de ser finalmente libre. Alexander se unió a ellos, su voz baja pero firme. Adrian no se tomará esto en silencio. Los hombres como él nunca lo hacen. Iris asintió, sus ojos aún ardiendo de determinación. Lo sé, pero esta noche, por primera vez, no tengo miedo. Fuera de la sala, las cámaras aún destellaban. Los titulares se extendieron como la pólvora. Adrian Calloway expuesto. El impresionante ascenso de Iris Calloway. La ciudad bullía con la caída de un rey y el ascenso de una mujer que una vez creyó impotente. Sin embargo, incluso mientras se alejaba del caos, Iris sintió un escalofrío en el pecho. Adrian estaba acabado a los ojos del público. Sí, pero no se había ido. Un hombre como él, despojado de orgullo y poder, era peligroso de maneras que nadie podía predecir. Y en el fondo, Iris sabía que la confrontación final entre ellos todavía estaba pendiente. Una última batalla que lo decidiría todo. La caída de Adrian Calloway sacudió la ciudad como un terremoto. A las pocas semanas de la conferencia de accionistas, se vio obligado a renunciar a Vidian Dynamics. La junta no tuvo otra opción. El escándalo, la mala gestión financiera y su colapso público los dejaron luchando por salvar la empresa. Tessa desapareció del centro de atención, se rumorea que aceptó un acuerdo y huyó al extranjero. Para Adrian, el imperio que había construido piedra por piedra se desmoronó en polvo. Y el hombre que una vez se creyó intocable se convirtió en una historia de advertencia susurrada en fiestas de cóctel. Pero para Iris, la vida ya no se trataba de Adrian. Se trataba del futuro que tanto había luchado por reclamar. En los meses siguientes, su firma de diseño floreció más allá de lo que había soñado. La asociación con Blackwell se convirtió en un faro de innovación. Sus proyectos remodelaron los horizontes de la ciudad, al tiempo que ganaban elogios por su sostenibilidad e impacto comunitario. Los inversores acudieron en masa, ansiosos no solo por obtener ganancias, sino por ser parte de la visión de Iris. Lo que una vez fue un modesto estudio era ahora una bulliciosa sede llena de arquitectos, diseñadores y soñadores que veían a Iris no solo como una jefa, sino como una líder. La mujer que una vez fue descartada como una simple esposa era ahora una potencia por derecho propio. Y sin embargo, se comportaba con humildad, recordando las noches de desesperación que habían forjado su fuerza. Pero la verdadera victoria de Iris no estaba en los rascacielos ni en las ganancias. Estaba en los momentos de calma, en los que finalmente se sintió completa de nuevo. Una tarde, mientras las luces de la ciudad brillaban más allá de las ventanas de su oficina,
Iris se sentó con Lena y Alexander. Los tres compartieron una botella de vino, la risa fácil, el aire ligero de alivio. Lena se reclinó y sonrió. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Iris? No solo venciste a Adrian, reescribiste toda la historia. Le mostraste a cada mujer que alguna vez ha sido silenciada que no tienen que permanecer en las sombras. Iris sonrió suavemente. No se trataba de vencerlo. Se trataba de encontrarme a mí misma de nuevo. Pensé que lo había perdido todo cuando lo perdí a él, pero la verdad es que gané todo lo que necesitaba. Alexander levantó su copa hacia ella, sus ojos firmes y cálidos. Por Iris, la mujer que demostró que la luz no proviene de estar al lado de alguien, proviene de adentro. Sus copas tintinearon, el sonido, un suave himno de supervivencia y triunfo. Aún así, Iris sabía que el mundo no era un cuento de hadas. Adrian podría haber sido derrotado, pero siempre habría otros como él. Hombres que subestimaban, menospreciaban o traicionaban. Por eso decidió usar su plataforma no solo para los negocios, sino para el cambio. Lanzó una fundación dedicada a apoyar a las mujeres que reconstruyen sus vidas después del divorcio, la traición o la pérdida. Financió becas para jóvenes diseñadores, creando los caminos que deseaba haber tenido cuando estaba comenzando. Comenzó a hablar públicamente sobre la resiliencia. Su voz resonaba en auditorios llenos de mujeres que se veían a sí mismas en su historia. Sus palabras se convirtieron en su legado. La fuerza, les decía, no consiste en no caer nunca. Consiste en levantarse cuando lo haces. Se trata de elegir reconstruir cuando todo dentro de ti dice que no puedes. Pensé que Adrian me había roto, pero lo que realmente hizo fue obligarme a descubrir quién soy realmente. Y ahora estoy aquí para decirles, no dejen que nadie decida su valor. El aplauso fue atronador, no solo por lo que dijo, sino por quién era. Una mujer que había caminado a través del fuego y había emergido no sin cicatrices, sino más fuerte. En su vida personal, Iris también se permitió algo que una vez temió, el amor. Alexander permaneció a su lado, no como un salvador, sino como un compañero. Su vínculo creció lentamente, arraigado no en la dependencia, sino en el respeto. Él admiraba su independencia y ella apreciaba su firmeza. Juntos no eran dos mitades de un todo, eran dos enteros que elegían caminar lado a lado. Para Iris era el amor que siempre había merecido, el tipo construido sobre la igualdad, la confianza y la admiración. El capítulo final de la historia de Adrian llegó en silencio. Meses después, surgieron informes de que había abandonado el país, retirándose a una villa en Europa. Su nombre ya no adornaba los titulares. Era un fantasma de su antiguo yo, olvidado por el imperio que una vez comandó. Cuando Iris leyó la noticia, no sintió triunfo, ni ira persistente, solo paz. Su caída fue obra suya. Su vida ya no estaba encadenada a sus errores. Una tarde de primavera, mientras estaba en el balcón de su nuevo hogar con vistas al horizonte de la ciudad, Iris dejó que la brisa la acariciara. Las calles de abajo pulsaban con vida. Los edificios que había ayudado a diseñar brillaban contra la noche. Pensó en la chica que una vez fue, la que lloraba en su almohada, la que dudaba que volvería a levantarse. Y pensó en la mujer en la que se había convertido. Se susurró suavemente a sí misma como para sellar el viaje. No estoy rota, nunca lo estuve, estaba en proceso de convertirme. Detrás de ella, Alexander salió al balcón, deslizando su brazo suavemente alrededor de su cintura. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Iris sonrió. En lo lejos que he llegado y en cuánto más quiero llegar. Se quedaron en silencio, la ciudad brillando como una promesa ante ellos. Para Iris el pasado ya no era un peso, era una base, y sobre ella continuaría construyendo. No por venganza, no por validación, sino por sí misma. Su historia no fue solo de supervivencia, fue de transformación, fue de victoria. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas, Iris supo que su mensaje era claro. Ninguna mujer es impotente, no cuando decide levantarse. Muy bien, mis maravillosos amigos, la historia finalmente ha llegado a su fin.
Y si todavía estás aquí conmigo hasta este mismo momento, entonces sé que algo dentro de este viaje tocó tu corazón, de una manera que las palabras por sí solas no pueden explicar. La historia de Iris no fue solo sobre traición o venganza, fue sobre el redescubrimiento, la sanación y la fuerza silenciosa que proviene de negarse a permanecer roto. La vida siempre nos traerá tormentas. Las personas en las que confiamos pueden traicionarnos. Las circunstancias sobre las que construimos nuestras vidas pueden desmoronarse. Pero lo que importa no es la caída, es lo que elegimos hacer después. Como dijo una vez el filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Iris eligió levantarse, y al hacerlo, descubrió su verdadero poder. Marco Aurelio también nos recordó, el impedimento para la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Adrienne pensó que él era su impedimento. En verdad, se convirtió en la misma fuerza que la empujó a construir un yo nuevo y más fuerte. Esa es una lección que todos podemos llevar a nuestras propias vidas. Cada obstáculo, cada desamor, cada traición puede convertirse en la base de algo más grande si nos negamos a rendirnos. Así que, al dejar esta historia esta noche, quiero que te preguntes, ¿qué pieza rota de tu vida puedes reconstruir para convertirla en fortaleza? ¿Qué dolor puedes transformar en propósito? Recuerda, como Iris, no eres impotente. Estás en proceso de convertirte. Y ahora, si esta historia te llegó, si removió algo en lo profundo de tu corazón, no te lo guardes. Compártela con alguien que pueda necesitar este recordatorio. Dale un me gusta para que más personas puedan encontrar esperanza en ella. Y si quieres caminar con nosotros a través de más historias de coraje, sanación y transformación, presiona ese botón de suscripción y quédate cerca, porque juntos no solo estamos viendo historias, estamos aprendiendo a levantarnos de las nuestras.